Muy bien, ahora sí, contento hermanos de poder compartir este tema importante con ustedes, que es sobre el convencimiento que tenemos que tener como cristianos de salir, hacer la tarea misionera que Dios nos dejó, y compartir con otros del plan de salvación que en algún momento llegó a nosotros, creímos en ese mensaje, nos bautizamos, aceptamos a Jesús como Salvador, y bueno, no queda solamente la tarea ahí, ¿no? Sino ese mensaje que llegó a nosotros debemos compartirlo con otras personas. Entonces, quiero compartir este tema con ustedes. Voy a compartir pantalla y para que sea de bendición para, para todos. Así que vamos a poner aquí. Y allí tenemos la diapositiva, que dice allí, convencidos y involucrados en la evangelización personal. Tal vez muchos hermanos de iglesia no estamos muy convencidos de la tarea que tenemos que hacer, o estuvimos convencidos en algún momento y después como que se apagó esa llama, ¿no? De ir, de predicar, de comentar a otros, eh, y ya no estamos involucrados en la evangelización, en compartir de las buenas nuevas, de las buenas noticias del Evangelio de Jesús con, con las personas. Entonces debemos estar convencidos y debemos estar involucrados en la tarea de evangelización personal. Como iglesia somos muchos miembros y cada miembro tiene una tarea que hacer. Y muchas veces nos juntamos y hacemos esta tarea de ir y compartir, llevar el Evangelio. Pero personalmente uno también se tiene que encargar de hacer esa tarea. Así que a mí me gusta este texto bíblico que está en Isaías, que se puede aplicar a las personas que están llevando este mensaje, el mensaje del plan de salvación, el mensaje de Jesús como Salvador del mundo. Y dice allí en Isaías, capítulo 52, versículo 7, dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, es lindo este texto bíblico que se puede aplicar a las personas que estamos y están haciendo la tarea de evangelización personal, la tarea de compartir de Jesús. Y dice aquí el texto, cuán hermosos los pies del que está llevando las alegres nuevas, del que está anunciando la paz a las personas que tal vez no están en paz, sea la situación en la que se encuentren, del que le está llevando bien a esas personas, del que le está publicando la salvación y comentando la salvación que tiene gracias a Jesús. Y el texto bíblico dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que está haciendo esa tarea misionera. Y quiero compartir esta cita con ustedes, que se encuentra, es una cita ahí de la hermana White, que dice, tenemos ahí la referencia, la pueden buscar, dice, se necesitan hombres y también mujeres, se aplica a ellas también, se necesitan hombres y mujeres que salgan imbuidos del Espíritu de Cristo y trabajen por las almas. El ministro no debe limitar sus labores al púlpito, ni debe establecerse en algún cómodo hogar entre los hermanos. Debe velar por las almas, debe visitar a la gente en sus hogares y por medio de esfuerzos personales tratar de impresionar la verdad sobre los corazones y las conciencias. Debe orar con las familias y tener estudios bíblicos con ellas. Yo subrayé ahí ministro porque bueno, no solamente se aplica al pastor esta cita, también se aplica al diácono de iglesia, se aplica al anciano de iglesia, se aplica a las diaconisas de iglesia, se aplica a los jóvenes, JA también se aplica a todo miembro de iglesia bautizado y establecido ya en la iglesia. No solamente se aplica al ministro, que debe ir, y se dice el ministro no solamente debe limitar su labor al púlpito, no solamente tiene que ir a predicar cada sábado y en los cultos de oración y queda ahí, y establecerse ahí en cómodos hogares, en cómodos hogares entre los hermanos, sino que ¿qué debemos hacer? Debemos velar por las almas, debemos visitar a las personas en sus hogares por medio de esfuerzos personales, debemos tratar de seguir impresionando la verdad en los corazones de las personas que están en la iglesia y las que no están también, que están interesadas. Debe orar con las familias y tener estudios bíblicos. Entonces, el pastor, ¿qué debe hacer? No debe limitar las horas del púlpito.
Y no solamente se aplica al pastor. No debemos establecernos, dice la cita, a un cómodo hogar entre los hermanos. Lo podemos hacer, sí, pero no solamente debe quedar ahí. Debemos velar por las almas, debemos orar por ellas, debemos visitar a estas personas, interesadas o no interesadas, que ir igual, por lo menos fuimos, y por medio de esfuerzos, no tenéis personales, cada uno tiene su tarea que hacer. Como habíamos dicho antes, como miembros de iglesia, en conjunto trabajamos, en un culto de sábado, por ejemplo. Pero en la semana, cuando no estamos en la iglesia cada uno, debe ser luz donde quiera que esté, ¿no? Debemos tratar de impresionar a las personas con el mensaje de Dios y que sus conciencias despierten al llamado de Dios. Debemos orar por ellos, orar con ellos y tener estudios bíblicos. Todo lo que nosotros aprendimos de Jesús, bueno, volcarlo también sobre ellos. Vamos a una cita más. Dice, oportunidades perdidas, oportunidades perdidas. Dice, de igual importancia que los esfuerzos públicos especiales es la obra que se realiza de casa en casa. Dice, de igual importancia que los esfuerzos públicos especiales es la obra que se realiza de casa en casa. ¿Sí? Esfuerzos públicos especiales se refiere a la tarea que se hace en la iglesia. El culto de sábado, culto de oración, esas tareas son especiales y son importantes, sí. Pero que dice al principio, de igual manera, también es importante la labor de que se realiza de casa en casa. En las grandes ciudades, dice, hay ciertas clases que no pueden ser alcanzadas por reuniones públicas. Es decir, no esperemos que las personas vengan a nosotros en nuestras reuniones de sábado, porque todos los sábados las iglesias están abiertas. Y por ahí uno puede entrar, puede pasar, bueno, pasó y entró. Pero no siempre esperemos que las personas vengan a nosotros porque sí nomás, o porque vieron abierta la iglesia y entraron. No solamente esperemos eso, ¿no? Nosotros debemos ir a ellos, no esperar que las personas vengan a nosotros. Dice, estas deben buscarse como el pastor busca a su oveja perdida. Debe realizarse un esfuerzo diligente y personal en su favor, en favor de estas personas. Noten esto, cuando se descuida la obra personal, la tarea misionaria que yo debo hacer, mi hermana de iglesia tiene que hacer una tarea, mi amigo, hermano de iglesia hará su tarea, pero cuando yo descuido mi obra personal, se pierden muchas oportunidades preciosas, dice, que si se aprovechasen, harían progresar decididamente la obra. ¿Por qué? Porque yo tengo alcance a personas que tal vez el pastor no tiene, que el diácono no tiene, que el anciano no tiene. Cada cual, donde Dios nos establece a nosotros tenemos personas que alcanzar y comunicar y comentar de Jesús y de su amor para con ellos y de la salvación que Él le brinda a ellos. Si nosotros descuidamos nuestra labor personal, se pierden muchas oportunidades, dice la cita, que si se aprovechasen, haríamos progresar decididamente la obra. Hay un versículo en Pedro, ¿no? Dice, voy a buscar, porque se me vino a la mente, así que está en segunda de Pedro, este versículo, lo voy a compartir, no la tengo ahí en la diapositiva, pero lo voy a compartir, que justamente eso que subrayé en rojo, quiero comentar lo que se encuentra ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, que dice, porque segunda de Pedro 3, y voy a leer desde el 10. Se me vino ahí a la mente este versículo, y ya que se me vino, por algo será también, ¿no? Quiero compartirlo. Dice, segunda de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y este es el versículo que se me vino a la mente. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces esto me gusta relacionarlo con la última partecita de la cita que está acá, que dice, cuando se descuida la labor personal, se pierden muchas oportunidades preciosas, que si se aprovechasen, harían progresar decididamente la obra. Y que es el versículo aquí, 12, dice, esperando que
y apresurándonos para la venida del día de Dios. Pues ahí me enganché ahí, versículo es, debemos apresurar o adelantar mediante la tarea que tenemos que hacer la venida de Jesús. Siguiente cita. Dice, hay familias que nunca serán alcanzadas por la verdad de la palabra de Dios, a menos que los siervos del Señor entren en sus hogares y por medio de un ministerio fervoroso, santificado por el apoyo del Espíritu Santo, quebranten las barreras. Cuando las personas ven que estos obreros son mensajeros de misericordia, ministros de gracia, se disponen a escuchar las palabras habladas por ellos. Entonces, este obrero, mensajero de misericordia, ministro de gracia, debe ser vos. Y bueno, también debo ser yo. Y hay muchas personas que tienen que ser alcanzadas por la palabra de Dios. Y dice, y debemos ir a las casas de estas personas. Y dice, y el Espíritu Santo hace la obra, ¿no? Y él abre las puertas. Pero cuando las personas, dicen, ven que la persona está interesada en ella, en el bien de esa persona, cuando las personas ven esto, dice, se disponen a escuchar tus palabras, las palabras habladas por ellos. Entonces vos debes ser un obrero, mensajero de misericordia, ministro de gracia, porque es la tarea que Dios nos encomendó. Y tal vez cuando fue la última vez que fuimos casa por casa a levantar una encuesta, ¿no? Tenemos las encuestas de ver si la persona cree en Dios, si cree en Jesús, si cree en la segunda venida y demás. Levantamos estas encuestas, podemos ir de casa a casa y hacer preguntas a las personas. ¿Qué opinas de esto? Y hay gente que va a ver interesada y va a querer saber de esto. Y cuando vos te acercaste, mediante tu esfuerzo personal, levantaste ese estudio bíblico, le comunicaste el mensaje que lleva a vos, que está en la Biblia, esa persona se dispone a escuchar las palabras habladas de quién, del obrero de Dios, del ministro, mensajero de misericordia, ministro de gracia. ¿Cuándo fue la última vez que tal vez salimos a levantar esta encuesta y a buscar a las personas mediante la labor personal? ¿O cuándo fue la última vez que dimos un estudio bíblico? ¿Fue el año pasado? ¿Fue hace un par de meses? ¿Fue hace varios años? Nosotros podemos responder esa pregunta. Dice, otra cita más, dice, menos sermones y más obra personal. Esta cita por ahí es un poquito dura, no, un poquito dura. No de lo que dice, si se sermoneara la mitad de lo que ahora se hace, si se duplicara la cantidad de trabajo personal dedicado a las almas en sus hogares, en las congregaciones, se vería un resultado sorprendente. Si está bueno ir y predicar todos los sábados y escuchar la palabra de Dios todos los sábados, sí. Pero ¿qué debemos hacer también? Debemos hacer trabajo personal. Trabajo personal de ir y llevar el mensaje también casa por casa. Y es dura, dice, menos sermones, dice el título ahí, y más obra personal. Si se sermoneara, dice, la mitad de lo que ahora se hace y se duplicara la cantidad de trabajo personal dedicado a las almas en sus hogares, el ir casa en casa, y en las congregaciones, se vería un resultado más sorprendente aún. Más sorprendente aún. Y nosotros tenemos un ejemplo que seguir. Tenemos un ejemplo que seguir que es Jesús. Y a mí me encanta este texto bíblico que está en Lucas, acá Jesús comenzando su ministerio terrenal. Se levanta un sábado, dice la Biblia ahí en Lucas, abre el rollo del libro de Isaías y va a citar esto que vamos a leer ahora, que bueno, en el Antiguo Testamento se encuentra en Isaías capítulo 61. Pero noten lo que Jesús dice, la tarea y lo que Él vino a hacer, que también se aplica a nosotros, que también nosotros debemos hacerlo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es un texto bíblico que me gusta mucho, es hermoso este texto bíblico. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió el Señor. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió, dice,
a sanar a los que están quebrantados de corazón, a predicar, pregonar es predicar, libertad a quienes, a los que están cautivos, a los ciegos darle vista, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, la reconciliación de Dios para con ellos. Y esto es lo que vino a hacer Jesús, vino a comentar del plan de salvación, que Él es la salvación, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los que están cautivos, a los que están ciegos, a los oprimidos. Jesús vino a hacer la tarea que el Padre le encomendó, la cumplió, la hizo, ascendió al cielo y Él nos dejó una tarea que hacer a nosotros. Y nosotros también debemos ir a hacer esta tarea. Y acá estuvimos investigando, entonces, en la Biblia, y Jesús y su evangelismo personal. Por ejemplo, Jesús llamó a los 12 discípulos unos por uno. Uno por uno Jesús llamó a los discípulos. Por ejemplo, voy a leer solamente Lucas 5, 27 y 28, porque si leo los otros son muy largos, solamente lo voy a mencionar, pero noten Jesús y el evangelismo personal que él hizo. Jesús llamó, por ejemplo, a los discípulos uno por uno. Fue e hizo su labor personal. Dice, después de estas cosas, ahí en Lucas 5, 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Versículo 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. No solamente a él, sino fue por los otros 11 también. Siguiente ahí, dice Jesús, también mediante su evangelismo personal, alcanzó a la mujer samaritana. Texto conocido ahí en Juan 5, Juan 4, perdón, en adelante. Jesús alcanzó a la mujer samaritana mediante su trabajo personal, su diálogo con ella, y ella, que tuvo un encuentro con Jesús, también vos lo tuviste en algún momento, ella evangelizó a su vecindario mediante su testimonio personal también. Jesús, por ejemplo, le dio atención personal a Nicodemo en esa entrevista famosa, allí en Juan 3. Jesús se interesó en la tragedia del hombre que estaba paralítico, 38 años. Lo perdonó de sus pecados, también lo tenemos ahí en Juan 5. Y Jesús acompañó personalmente a las enlutadas, Marta y María, cuando había fallecido ahí en Juan 11, su hermano Lázaro, que él después resucitó. Entonces tenemos el ejemplo de Jesús, la tarea, el evangelismo personal que él hizo. Y así como él lo hizo, también nosotros, que lo hemos aceptado él como Salvador y que debemos seguir sus pisadas, debemos hacer lo mismo. Noten este texto bíblico en Juan 13, verso 15. Dice, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces Jesús dice, bueno, así como yo les hice a ustedes y he hecho, así como yo he hecho, ustedes también deben hacer lo mismo. El mismo Juan también, pero en 1 Juan 2, 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y estamos nosotros andando como él anduvo? Es una pregunta que uno se responde a sí mismo. Y bueno, tenemos la gran comisión, el gran mandato. Jesús vino a esta tierra, murió por nosotros, primero vivió por nosotros, vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Murió por nosotros, ascendió al cielo y se fue, y bueno, y nos dejó una tarea que hacer. Nos dejó una tarea que hacer a todos nosotros. Y bueno, es también un texto muy conocido para nosotros, la gran comisión, la gran tarea que Jesús nos dejó. Ahí había un grupo de personas reunidas acá, en el texto este que voy a citar, en ese tiempo, y Jesús antes de estar ascendiendo al cielo e irse, Jesús dijo lo siguiente ahí en Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id, dice Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús dice, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, habiendo dicho eso, se fue. Y esto por ahí se relaciona también con
con Hechos capítulo 1, en la que tenemos ahí también titulado la ascensión de Jesús. Jesús antes de, y esto fue lo último que fue, Jesús se fue y aún no ha regresado, nos ha dejado a nosotros una tarea que hacer. Y bueno, tal vez que está fallando en hacer estas tareas somos nosotros. Y también, por ejemplo, me gusta citar esto en Apocalipsis. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 1, que esto se le suele titular la cadena de mando. Apocalipsis 1 dice lo siguiente. 1 dice, Apocalipsis 1, vamos a leer hasta el 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y bueno, dice, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces es la revelación de Jesús, que Dios se la da a Jesús. Jesús se la da al Espíritu Santo seguramente. Y es así, de Dios Padre a Jesús, de Jesús al Espíritu Santo, que cuando Jesús se fue, ¿quién diseñó nosotros? El Espíritu Santo, y el que está con nosotros acá, en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, de Dios, el Padre a Jesús, de Jesús, la revelación al Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu Santo al ángel, el ángel a Juan, y Juan a las 7 iglesias. Y ese mensaje, que para los miembros de la iglesia, ellos lo tienen que seguir, pero por ahí a veces se corta ahí, ¿no? Se corta ahí. Y no se tendría que cortar ahí. Es una cadena ahí. Todos cumplen su labor, pero la parte que por ahí no está siguiendo esa parte somos nosotros. Entonces Jesús dice, vayan, hagan discípulos, bauticen a las personas, enseñen de todo lo que yo les enseño a ustedes y estoy con ustedes y también con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión, la tarea que Jesús nos mandó a hacer. Y uno cuando, dicho sea de paso, pone en práctica esto, uno se pone contento, se pone feliz. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a Jesús, y al obedecer a Jesús uno está contento, uno está feliz, porque está compartiendo de su amor, el amor que Jesús tiene para con él, con las personas que por ahí no conocen de este amor. Y cuando nosotros conocimos de Jesús, conocimos del plan de salvación, nos alegramos, Jesús murió por mí, Jesús pagó por todos mis pecados, yo me acerco a Él, lo acepto como salvo, soy salvo porque Él murió por mí. Uno se pone contento, feliz, sabe que Jesús lo perdonó y solamente ahora se dedica a hacer esta tarea misionera de compartir este mensaje con las personas que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Y cuando nosotros nos bautizamos estábamos contentos, sí, acepto ese mensaje, como aquellos que escucharon el sermón de Pedro, dijo, ¿qué haremos? Bueno, Pedro dice, bueno, arrepiéntanse, bautícense para el perdón de sus pecados y van a recibir el Espíritu Santo, y se bautizaron ahí. Esas personas conocieron de Jesús el plan de salvación y lo aceptaron como salvo, y ellos empezaban a predicar también. Y en algún momento a nosotros nos pasó eso, pero tal vez nos fuimos apagando. Tal vez ese primer amor que teníamos se fue apagando, ¿no? Pero Jesús nos dice, volvé y hacé las primeras obras. Y vos, y yo también, que por ahí ese primer amor que teníamos antes se apagó y ya no me siento como cuando me bauticé aquella vez con la energía de ir y predicar y de contar a otros de Jesús. Como que me apagué, ahora espiritualmente no estoy muy bien. Bueno, levantarte y resplandecer, dice Jesús. Volvé, haz tus primeras obras y compartir este amor para con otros. Y si uno no da estudio bíblico, si uno se queda en su casa y solamente va a escuchar el sermón, no, espiritualmente queda ahí, no queda muy bien. Y lo que a uno lo hace mantener vivo, contento y feliz, y siguiendo el mandato de Dios, es hacer lo que Él hizo, por amor a Él, por amor a Él. Entonces, este texto bíblico es la tarea que Jesús nos dejó. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para empezar? Y me gustó, decía anotar esto para compartirlo. Si estamos en esta situación de orar a Dios, Señor, ayúdame, sacame de esta situación en la que me encuentro, y bueno, hacer un pacto con Dios o comenzar de cero con Dios y decir, bueno, hace rato no estoy dando estudios bíblicos, estoy descuidando esta parte,
Pero bueno, desde ahora voy a tratar de buscar estudios bíblicos y compartir de esto, voy a hacer mi tiempo, voy a hacer un tiempo las cosas que hago en la semana y voy a compartir de Jesús. Cuando te voy a estudiar la Biblia, voy a compartir y voy a hacer la tarea que Jesús me encomendó. Y debemos orar para eso. Dice la oración es esencial. Dice, debemos orar a Dios para que, bueno, Él nos dé sabiduría e inteligencia para hacer esta tarea misionera de la mejor manera y para gloria y honra suya. Debemos seguir estudiando de la Biblia, porque si no estudiamos la Biblia, ¿qué vamos a compartir con ellos? ¿No? Debemos descubrir a Jesús en las Escrituras, para luego compartir de su amor y su salvación para con las personas. Porque si no descubrimos a Jesús en la Biblia, ¿qué Dios vamos a compartir a las personas? Y el tercero, dice, un carácter como del Cristo. Nosotros que vamos a enseñar la Biblia a otra persona, debemos reflejar a Jesús, a esas personas que vamos a visitar, y compartir del Evangelio, compartir las buenas noticias para con esas personas. Debemos reflejar a Jesús. Si no reflejamos Jesús, si reflejamos otro Jesús, a esas personas no van a querer saber nada. Entonces, debemos orar, debemos estudiar la Biblia y debemos, con el carácter de Jesús, con ese tacto que él tenía, acercando a esas personas que necesitan conocer de este mensaje. Y para cerrar, para las personas que vamos a hacer un pacto con Dios y vamos a decir, bueno, sé que hace un tiempo atrás no estoy muy bien en esta parte, pero bueno, yo sé que Dios me llamó, yo sé que Dios tiene un plan para mí, yo sé que Dios quiere que haga esta tarea de ir y comentar a otros de Jesús y de su salvación para con ellos. Me voy a levantar y me voy a poner las pilas, como quien dice, y hoy empiezo de cero y empiezo me pongo las pilas y voy a hacer la tarea que Dios quiere que haga. Entonces voy a leer esta cita que me gusta, que dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Noten esto, cada verdadero discípulo, podría subrayar ahí verdadero discípulo, nace en el reino de Dios como un misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. O sea, apenas yo llego a conocer al Salvador, ahora mi deseo es hacer conocer de ese Salvador a otros. Es decir, la verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El Ministerio de Oración, página 70. Tremenda cita. Tremenda cita. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Conocemos al Salvador, lo que queremos hacer ahora es hacer a conocer a otros de ese Salvador. El tremendo mensaje que tenemos de Jesús y de su salvación con nosotros no puede quedar encerrado en el corazón. Debemos compartirlo con otras personas que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Y qué lindo es, para cerrar, qué lindo es mediante mi esfuerzo personal de ir, de animar a un amigo, a un vecino, a un familiar, y decirle, che, ¿te gustaría estudiar la Biblia conmigo? Vamos a ir a poco, vos por ahí tenés preguntas acerca de Dios, acerca de cosas que se te enseñó, que por ahí no son ciertas. ¿No te gustaría estudiar la Biblia por temas? Un día, un horario que vos puedas, yo me puedo acercar, podemos compartir, yo te puedo traer un estudio bíblico donde son hojitas y podemos estudiar la Biblia por tema, qué es la muerte, que a muchos les interesa, qué pasa después de la muerte, qué son los 10 mandamientos, qué es la oración, quién es el Espíritu Santo, qué es la venida de Jesús. ¿Te gustaría aprender un poquito de esto? Yo mismo puedo venir a tu casa y juntos podemos aprender estos temas. Vamos a leer, vos a leer, yo leo y compartimos lo que yo aprendí, que no es mucho, me gustaría compartirlo con vos. ¿Te gustaría? Y bueno, te dice que sí. Y bueno, pues tengo un estudio bíblico. Entonces, no sé, un viernes a las 8 de la noche, él llega a trabajar, está en su casa tranquilo, y vos vas, te acercás, compartís, orás, comentás de esto que vos conocés, y qué lindo es cuando esa persona llega ahí, llega al aguas bautismales. Y gracias a tu tarea misionera, mediante tu esfuerzo personal, esa persona dice, te va a agradecer. Wow, yo al principio me hice el duro con este estudio bíblico, mira, comprendí todas estas cosas, que Dios me ama, que Dios me salvó, que Dios dio a Jesús, dio todo por mí.
me voy a entregar a Él. Acepto a Jesús como Salvador y me quiero unir al pueblo que lo acepta a Él y que espera su regreso. Y qué lindo es que personas como las que están ahí en las fotitos lleguen ahí. Y mediante tu esfuerzo personal, tu estudio bíblico, las personas lleguen ahí, es algo tremendo y una felicidad que no se puede comparar. Cuando ese estudio bíblico que vos ibas una vez por semana, todos los días a su casa, a enseñarlo de la Biblia, cuando él toma la decisión y acepta a Jesús como Salvador, es una felicidad tremenda. Y quiero cerrar con estos dos textos bíblicos que puse ahí, sobre la tarea y la importancia de estar convencidos en la tarea misionera que Dios nos dejó en la evangelización personal para con las personas. Dice ahí Hechos 2:41, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Las personas que recibieron la palabra de Jesús, como vos la recibiste, yo la recibí en algún momento, fueron bautizados y se añadieron al pueblo de Dios unas 3.000 personas. Y para cerrar este tema y animarte a vos, hermano de iglesia, hermana de iglesia, miembro involucrado, ya bautizado, a seguir avanzando y a seguir haciendo esta tarea que Dios nos encomendó. Dice Hechos 11:21, dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número de personas, ¿no?, que creyó, dice, se convirtieron al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Que Dios te utilice, que Dios me utilice para compartir de Jesús y del plan de salvación con las personas que no conocen. Que Dios nos ayude a hacer esta tarea misionera de la mejor manera. Que Dios te bendiga.